Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Ahora sí, doctor. Sí, se escucha bien. Buenas noches a Muy todos. amable. Buenas noches a todos. Sí, ahora se escucha. Quería consultar si es que ven mi pantalla en este momento. Sí se ve la pantalla, se ve el PPT. ¿Lo ven solamente en la presentación o con la barra del lado también? Con la barra de lado. No se ve la pantalla completa. ¿Ahora? Ahora sí está la pantalla completa. Está Muy bien. Perfecto. Bien, muchas gracias. Les decía de un inicio que, tal como hicimos en la sesión anterior, esta es una sesión participativa en la cual están bienvenidos los aportes de los participantes, no solamente el mío propio. Vamos a iniciar ahora la presentación acerca de inversión pública en salud en el Perú. Este, en realidad, es un tema muy amplio, vastísimo, sobre el cual deseo, por lo menos, hacer llegar a ustedes la conceptualización general y qué es lo que se desarrolla actualmente en el país en este ámbito. Como primer paso vamos a recordar una diapositiva de la sesión anterior, en la cual hablamos del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Todos hemos revisado de qué se trata el futuro deseado. Este futuro deseado es lo que proyectamos en un horizonte determinado y se basa precisamente en haber hecho primero una evaluación y conocer de manera integral la realidad sobre la cual vamos a actuar para tener ese futuro deseado. En base a la comprensión de la realidad, se identifican las aspiraciones, se realiza un análisis del futuro y se define esa imagen. Posteriormente, se definen las políticas, de esto también hablamos la sesión anterior, las políticas públicas que se orientan precisamente a facilitar el alcance de esa imagen de territorio deseado. De una manera objetiva, con conocimiento de los sistemas del Estado, esta es la forma en la que se deben desarrollar, en primer lugar, las evaluaciones, las proyecciones, las políticas y finalmente la implementación de estas políticas para hacer luego un seguimiento, una evaluación de lo que es el resultado de esta implementación para poderlo integrar luego a un nuevo conocimiento integral de la realidad, y esto se convierte en un ciclo, que es el ciclo de la mejora continua. Esto está en el marco del desarrollo del Plan Estratégico Nacional. ¿Y por qué traigo a colación esto relacionándolo a nuestra primera sesión? Porque la forma de implementar estas políticas es precisamente a través del presupuesto. Y una de las situaciones más frecuentes es escuchar que el presupuesto no alcanza. El presupuesto no es el adecuado. Que el presupuesto se tiene que distribuir de una forma tal que al momento de que se ejecute con las reglas que establece el Estado, esta ejecución no llega a ser la más apropiada. Entonces, cuando hablamos de inversiones en salud, estamos hablando en cómo se distribuye el presupuesto que se entrega a la salud para que se puedan lograr estos objetivos del futuro deseado.
También habíamos visto, de una manera también bastante general, el tema de las políticas y funciones del Estado para poder obtener esa imagen de futuro. Y aquí me quiero tener en la columna central, donde se habla de las funciones del Estado. Hay funciones principalmente institucionales, que son las primeras, otras que son las principalmente del ámbito económico, que son las del centro, hay la principalmente ambiental, y hay en la parte inferior las funciones del Estado principalmente sociales, encabezando ese grupo la salud, incluyendo también la cultura y el deporte, la educación y la protección social. Entonces, es una de las principales funciones del Estado, desde la perspectiva social, coberturar la salud de los ciudadanos. Y esto, de hecho, está incluido en la imagen al futuro, la imagen deseada al futuro que se establece como política de Estado, como política de gobierno en cada periodo presidencial. Definitivamente se actúa sobre la población a través de activos, de servicios, hay desarrollos a diferentes niveles de territorio, con el objetivo de lograr el objetivo último, el bienestar del ciudadano. ¿Y qué ha pasado? Aquí estamos presentando un cuadro comparativo del gasto que el gobierno hace en salud. Este cuadro lo estamos extrayendo de una presentación que fue al 2016. Luego vamos a hablar del tema de la pandemia. Pero, ¿qué ha pasado? Si nosotros nos comparamos con los demás países de Latinoamérica, y esta situación se viene repitiendo, salvo la pandemia, de una manera muy similar, el Perú es uno de los países que menos invierte per cápita, ojo, este término per cápita es por cada habitante, en salud. El gasto en salud promedio al 2016 no ha variado mucho, ha subido un poco, pero no ha variado mucho, era de $436, comparado a $507 al año por habitante en México, 526 por habitante en Colombia, y $1,171 al año por habitante en Chile. El promedio de América Latina está por encima de ello, y el promedio de los países que pertenecen al OCDE, que es la Comunidad de Naciones en Desarrollo, que están en un nivel de desarrollo al cual el Perú quiere o aspira a ingresar, es de $3,989 por habitante por año. Este es el gasto del Estado, no es el gasto total. Ese gasto del Estado es un 3.3% del PBI en nuestro caso. En México, a pesar de que es más, es 2.9% del PBI. En Colombia 3.7%, en Chile el 5%. En América Latina en general es el 4%, estamos debajo del promedio. Y en las naciones que pertenecen al OCDE está en 10%. Una gran diferencia. Y damos este primer pantallazo para poder saber dónde estamos ubicados con relación al mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos 15 años en nuestro país con relación al aseguramiento público y la reducción de la barrera económica? Esta línea celeste es la población
peruana que tiene algún tipo de seguro. En la década de los 90, muy poca población tenía algún tipo de seguro, el 30%, poco más. Pero se fue generando la idea de crear un modelo de aseguramiento que cubriera a los más vulnerables. Y empezó a generarse el seguro escolar, seguro materno, una serie de ensayos iniciales que fueron incorporando población bajo la tutela del Estado. A inicios del año de este siglo, a partir del año 2003 aproximadamente, en base a esas experiencias previas, se gestó la creación del SIS, el Seguro Integral de Salud. Y el Seguro Integral de Salud tuvo como objetivo también incorporar asegurados de la población más vulnerable. En este caso ya se generó un mecanismo de evaluación de la condición socioeconómica de la población, y en base al resultado de esa evaluación, a la población extremadamente pobre se le incorporó inicialmente. Luego pasó a incorporarse la población pobre. Y en el 2009 se generó la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, con la cual se proyectaba que todo ciudadano tenga cobertura de aseguramiento financiero en salud. A partir del 2009, con el AUS, se empezaron a generar una serie de disposiciones normativas para lograr ese objetivo. No fueron muy exitosas, pero gradualmente se fueron acumulando entre ellas. En 2013 hubo un gran paquete de medidas normativas, decretos legislativos, que generaron la reforma integral de la salud en el Perú. Ahí es cuando se crean las IPRES, las IAFAS, ahí es cuando su salud se fortalece, sale en cierto modo del ámbito del Ministerio de Salud, sigue estando bajo el ámbito del Ministerio de Salud, pero con un fortalecimiento de sus funciones, sus actividades, y también se genera todo un marco normativo para que no solamente mejore el aseguramiento de la población, sino también se mejore la inversión en salud en general. La inversión en salud tiene que ver con tres ámbitos fundamentales. La inversión en recursos humanos, por un lado, la inversión en equipamiento e infraestructura, por otro lado, y finalmente la inversión en gasto corriente, que son medicamentos, insumos, gastos operativos, es decir, el mantenimiento de toda la infraestructura, de todo el equipamiento, y todo aquello que corresponde generalmente al gasto variable en salud. En tal sentido, ya a inicios, poco antes de la pandemia, ya se generó normativa que permitía que el SIS amplíe la base de asegurados de manera significativa. Ya incluso exonerando a la población de esta evaluación socioeconómica obligatoria, incorporando por diferentes mecanismos a la población económicamente activa informal, a través del RUS, a través de incentivos a
todas las entidades de pequeña y mediana empresa, para que sus trabajadores se incorporen, así es, con una cotización muy pequeña. Pero ya en el ámbito de la pandemia, prácticamente esto cambió totalmente, y desde el 2020 el SIS prácticamente cobertura a todo poblador que se encuentre en territorio nacional y que no tiene otro tipo de seguro. Esto es en el marco del Decreto Urgencia 046 de 2021, en que se consolida esta disposición, y finalmente ahora podemos decir que no debería existir ningún poblador, inclusive de nacionalidad extranjera, que reside en nuestro país, que no tenga cobertura por el Seguro Integral de Salud. Y de esa forma, también se ha ido reduciendo esa brecha del aseguramiento, que es la línea roja en este cuadro. Me ha permitido hacerles una narrativa en línea de tiempo de cómo se ha desarrollado el tema de la inversión desde la perspectiva del aseguramiento, que no es toda la perspectiva. Tenemos que considerar que cuando esto ocurre, es el Estado el que se carga una mochila mucho más grande para financiar ese aseguramiento a la población. Por un lado, tiene que financiar, como les decía, recursos humanos; por otro lado, equipamiento e infraestructura; y por otro lado, y esta labor se la dio al SIS fundamentalmente, el gasto variable, es decir, medicamentos, insumos y todos aquellos elementos que constituyen el gasto variable de una atención de salud, con la finalidad ¿de qué? De reducir el gasto de bolsillo. Y aquí hay un concepto más que todos tenemos que tener presente. ¿Qué cosa es el gasto de bolsillo? Cuando cualquiera de nosotros requiere una prestación médica, o nuestro familiar, y acudimos, así tengamos seguro o no, o al tipo de seguro que tengamos, acudimos a recibir esa prestación, si existe una brecha entre lo que el prestador de salud te va a entregar para resolver el problema y lo que necesitas, que podría ser, por ejemplo, no tenemos el medicamento tal, no tenemos el dispositivo tal, no tenemos el insumo tal, el prestador lo traslada al usuario. Entonces el usuario se ve en la obligación de buscar que cubrir esa brecha con un gasto propio. Ese es el gasto de bolsillo. Pero hay un componente más grande del gasto de bolsillo. Es cuando, teniendo seguro o no, yo prefiero acudir a un establecimiento privado de cualquier nivel socioeconómico, desde un consultorio en una zona rural, que puede ser de cualquier profesional de salud, no solamente médico, hasta una clínica en cualquier ciudad. Si yo recurro a realizar un gasto en salud teniendo cobertura por algún sistema de salud, ese gasto que realizo se llama gasto de bolsillo. En nuestro país tenemos un elevado gasto de bolsillo, pero también en toda Latinoamérica, y ahí les presento un cuadro, existe también gasto de bolsillo que realiza
la población. Miren, en Cuba también se realiza gasto de bolsillo. En un porcentaje, estos porcentajes, en un porcentaje importante del gasto en salud en general. Cuba siendo un país de corte comunista. En Brasil, en Panamá, en Argentina, en Perú, el promedio es este, casi 30%, o poco más de 30%, perdón. En Ecuador, en Chile, en Nicaragua, El Salvador, Paraguay, y así sucesivamente. En Guatemala es el país con mayor gasto de bolsillo porque el sistema de salud es prácticamente ineficiente. Y acá volvemos a ver la cifra, 3.3% del PBI, es lo que el Perú tiene como inversión del Estado en salud. Nos han dicho que han aumentado. Ah, sí, claro, han aumentado el presupuesto, y esto también lo vamos a ver, del año anterior a este año. El incremento ha sido en 0.5%, pero ese incremento no cuenta solamente el gasto sanitario de la administración pública, sino ese incremento es el gasto sanitario corriente, que sí está en más del 5%. Pero ese no es el que cuenta. El que cuenta es el gasto directo del Estado en salud, que es el 3.3%. Y aquí hay unos indicadores del año 2020 para darnos una idea general. Habíamos dicho en un inicio, es un diagnóstico el que se tiene que hacer antes de planificar, ¿verdad? Miren cómo estamos en infraestructura, por ejemplo. A nivel nacional, tenemos 8.783 establecimientos de salud de primer nivel de atención. En un levantamiento de información que se hizo entre el 2019 y el 2020, incluso en plena pandemia, se llegó a determinar que 8.531 establecimientos de salud de primer nivel tienen capacidad instalada inadecuada en relación a su infraestructura. Es decir, poco más de 200 establecimientos de salud cumplen el checklist de tener capacidad instalada adecuada. Y el 97% de establecimientos de primer nivel de atención está en condición inadecuada. Y aquí hay una lista por regiones, donde podrán ustedes ver, en Tacna el 100% tiene inadecuadas las instalaciones, en Ucayali igual, en Lambayeque, en Loreto, en el Callao, acá nomás, en Arequipa el 99%. ¿Quién tiene menos? El 87% en Ayacucho, por ejemplo. Aquí podemos hacer una serie de conjeturas respecto a por qué. Incluso podríamos hablar de la eficiencia de los gobiernos regionales. Podría ser, pero en realidad esto es un problema general. ¿Y cómo estamos en relación a infraestructura de hospitales de segundo y tercer nivel? Miren, de 247 hospitales a nivel nacional, solamente 236, casi todos, tienen capacidad instalada inadecuada, y solamente la diferencia, o sea, 11, solamente 11 tienen capacidad adecuada de acuerdo al checklist. Y aquí está desagregado por regiones. Vemos que en Moquegua y en San Martín son los que tienen un menor porcentaje de establecimientos con capacidad inadecuada. Pero, y esto a pesar de que
existe inversión en salud. Existe un gasto generado por el Estado para invertir en infraestructura muy grande. ¿Qué está pasando? Aquí hay mucho que analizar. En el 2021, para atender la pandemia, se entregó un presupuesto adicional de 7.320 millones de soles para temas de salud. 4.340 millones específicamente para temas del COVID, para desarrollar centros de atención y aislamiento temporal, que son unas carpas o estructuras adicionales que se construyeron para ampliar el número de camas. La adquisición de vacunas en 1.651 millones. El fortalecimiento de recursos humanos. Aquí está las contrataciones CAS-COVID en 1.700 millones, un monto muy importante. Ha generado también una suerte de inequidad en la distribución del salario de los recursos humanos en salud. En una serie de medidas complementarias que tienen que ver con provisión de medicamentos, provisión de PPs, la construcción o implementación de laboratorios, etc. Otros gastos estratégicos, ahí vemos los que se han realizado para la infraestructura y el equipamiento, 1.755 millones, y para continuidad de servicios regulares de salud, porque la gente se seguía enfermando de otras cosas, 1.225 millones. La suma de gastos estratégicos más la atención específica de la emergencia es 7.340 millones en el 2021. Se repite el escenario en el 2022, salvo algunos temas que ya no se han vuelto a renovar, la mayor parte de ellos continúan. ¿Y qué ha pasado con respecto al aseguramiento en el 2021? Como les dije, el decreto de urgencia 046 dio una apertura singular al aseguramiento universal con cobertura por el SIS. Los casos COVID-19, un total de 835.000 casos, más o menos en el 2021, el total de fallecidos que tuvimos, los que pertenecían a alguna etnia amazónica, y cómo el CIS incorporó más de 1.5 millones de personas solamente con el DNI, y que no contaban con ningún tipo de seguro. Y accedieron, acá está en futuro, pero ocurrió, muchas personas de las comunidades nativas amazónicas tenían, la meta era 350.000, pero no se ha logrado todavía hasta ahora alcanzar esa meta. Hay un porcentaje de población que reside en zonas muy alejadas a las cuales no ha llegado todavía esta cobertura. En general, la cobertura del SIS se incrementó a 6.5 millones de personas para cubrir atenciones también en el tema del alto costo. Y aquí vamos a detenernos un momento para presentarles al Programa Nacional de Inversiones en Salud. Hasta este punto, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Una consulta. Y todo lo que nosotros digamos, el Estado peruano invierte también dando, digamos, servicios
a nuestros compatriotas que son los venezolanos, y eso, ¿cómo se recupera? No hay recuperación de esos fondos. El Estado invierte en ellos. No existe ningún mecanismo. Es lo mismo que con cualquier población vulnerable, extremadamente pobre. No se les hace firmar ningún pagaré, no se les pide en ningún caso que tengan algún tipo de retribución al Estado por las prestaciones recibidas. Ese es el espíritu del aseguramiento universal. El hecho de que el presupuesto que maneja el Tesoro Público se destine en una parte a brindar prestaciones de salud a los ciudadanos. El problema fundamentalmente no radica en haberles dado el acceso, en haber incrementado el acceso de población a este seguro, a esta cobertura. El problema radica en cómo está la infraestructura de salud en nuestro país, cómo estamos en la brecha de recursos humanos. Actualmente, por ejemplo, hablando del pilar recursos humanos, existe una brecha de 25,000 profesionales de la salud en el sistema. Necesitaríamos inyectarle al sistema 25,000 nuevos profesionales de salud para que se puedan dotar adecuadamente los establecimientos que presten servicios de salud a la población. Eso es solamente hablando del tema de recursos humanos, pero en la política remunerativa, los recursos humanos deben de pasar a una política remunerativa que sea equitativa, donde no hayan tantas inequidades en la distribución. Es una de las grandes causas por las cuales el recurso humano migra de una entidad a otra, y la pandemia desnudó ese tema, porque se empezaron a ofrecer servicios no personales o a COVID cada vez más altos en lugares donde no querían ir los profesionales o el personal de salud, y se fueron contratando cada vez por montos mayores. Y lamentablemente era necesario, pero se desnudaba un santo para vestir otro, porque no es que aumentaban los profesionales en el país, es que salían de una entidad para ganar más en otra. Y si había otra oferta mejor, salían, y eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué tenemos? Un déficit de recursos humanos. O por otro lado, trabajar en dos entidades al mismo tiempo, con una evidente reducción de la calidad en el servicio. Son cosas que tienen que ver mucho. Por eso digo, el tema de inversiones en salud es muy amplio, pero hay que empezar con lo primordial, que es hacer un adecuado análisis para planificar el desarrollo, tanto en recursos humanos, como infraestructura y equipamiento, como en inversiones en insumos, medicamentos que pueda requerir la población de acuerdo a la siniestralidad. También, para que no haya siniestralidad o esta se reduzca, hay que invertir en prevención y promoción de la salud, que es un tema vital cuando se habla en macro de inversiones en salud. No es solamente hablar de incrementar las capacidades de la medicina recuperativa, también es incrementar las capacidades de la medicina preventiva y de la promoción de la salud en particular. Permítanme compartir ahora un pequeño video y sobre él todos vamos a opinar. Me van a decir si es que tienen el audio, por favor. ¿Escuchan?
Sí, profesor, sí se escucha muy bien. Está bien. Sí se escucha. Bien. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Aunque mantenemos desafíos importantes, Perdón. estamos cumpliendo lo prometido. ¿Alguna pregunta? Solamente quisiera saber, profesor, Bien. si sigue vigente ese programa del PRONIS. Nada más. Ya. Justo de eso les quiero hablar. Ese pequeño video, bueno, primero para distraernos en algo. Segundo, para darles a conocer, en base a todo el diagnóstico previo, a la situación que hemos podido apreciar, el Estado tiene, para el tema de inversiones en salud, tanto el órgano rector del Ministerio de Salud, a través de su oficina de programas y presupuesto, el programa multianual de inversiones, tiene injerencia sobre el PRONIS. El PRONIS es el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Canaliza el 90% de la inversión que el Ministerio de Salud tiene asignado para mejorar no solamente la infraestructura, sino también los procesos y el equipamiento en los sistemas del Estado dependientes del Ministerio de Salud. Incluye a los 25 gobiernos regionales, su ámbito de acción, pero no incluye a salud, ni a las sanidades de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, tampoco a otras iniciativas de corte mixto o privado. Está todo el ámbito que antes correspondía íntegramente al Ministerio de Salud, pero que luego de la descentralización pasó a manos de los gobiernos regionales. Eso no quiere decir que esa sea toda la inversión, que el PRONIS maneje toda la inversión en salud. Maneja la del ministerio, pero los gobiernos regionales tienen también presupuestos propios orientados a diferentes ámbitos. Entre sus funciones también está el de salud. Inclusive los gobiernos locales tienen asignados presupuestos orientados al bienestar de la población, y entre ellos podría incluirse también la salud. En tanto de eso, el PRONIS es un ente técnico del Ministerio de Salud que contribuye tanto con los gobiernos regionales como con gobiernos locales para
por ejemplo, realizar los expedientes técnicos que se necesitan en el desarrollo de cualquier proyecto. En este caso, para los proyectos de inversión en salud. Entonces, es el PRONIS el órgano encargado de este desarrollo a nivel nacional desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista de la inversión propiamente dicha, solamente el presupuesto que maneja el Ministerio de Salud. Existe y está bastante fortalecido. Les voy a compartir algo más. Este link lo voy a poner en el chat para que ustedes, si desean, ingresen directamente. Este link es la información de transparencia del Ministerio de Salud que nos habla de los proyectos de inversión del Programa Multianual de Inversiones del Sector Salud. Entre otras cosas, aquí también podemos acceder al planeamiento estratégico institucional, al planeamiento operativo y a una serie de datos. Pero específicamente en el tema de proyectos de inversión, vamos a observar estas pestañas. El Programa Multianual de Inversiones en Salud comprende un conjunto de proyectos de inversión pública, denominados PIP, y también denominados IOR, incluyendo los gastos de operación y mantenimiento que requieran, cuya ejecución está prevista en un periodo no menor de 3 años, de acuerdo a las políticas y prioridades del sector. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar los indicadores de brechas del sector salud al 2022, lo que habíamos visto inicialmente, pero aquí ya están en un formato. Ustedes pueden acceder a esta página, es de libre acceso, y en el cual podrían, si desean investigar, encontrar información de detalle respecto a los indicadores. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ven el Excel? Sí. Ah, Excel no, profesor. A ver, voy a compartir el Excel. ¿Ven el Excel? Sí, profesor, sí se observa. Sí, ahora sí, profesor. Ya. Por ejemplo, en este cuadro hay un detalle más exacto respecto a los establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. Lo que les había resumido inicialmente en una diapositiva, aquí está en mayor detalle, pero ya actualizado al 2022. El cuadro general era del 2021. Definitivamente, la brecha sigue siendo grande. Y lo que se pretende es reducirla, pero miren, progresivamente al 2023, al 2024, al 2025, y no hay mucha variación. El 97% en promedio se quiere bajar al 90%. ¿Por qué es esto? En este ejemplo, por el tema del presupuesto. Vamos a volver a la página principal, a la de transparencia. Aquí también podemos observar la normatividad, el programa multianual de inversiones, el diagnóstico de brechas en PDF. Podemos observar los niveles de servicio a través de normas, resoluciones ministeriales que están establecidos, inclusive al 2022. Les quería presentar esta página porque es una fuente de información muy buena, es oficial,
y nos permitiría, si queremos investigar respecto a inversiones en salud con mayor detalle, cuáles son los grados de inversión que se están dando en diferentes áreas y en diferentes regiones. Los invito a revisar cuando tengan tiempo. Les he compartido en el chat esta información. Y volvemos al PPT. Este es el Programa Nacional de Inversiones en Salud, ya les había mencionado, y vamos a hablar un poco de sus funciones, porque la inversión en salud en el país está prácticamente concentrada en las funciones que realiza este Programa Nacional de Inversiones en Salud. El link ya se los compartí por el chat, está acá también en la diapositiva. ¿Cuáles son las funciones de este programa? Por un lado, formula. ¿A qué se le llama formular? ¿A qué llamaríamos formular? Alguien que me pueda dar su opinión, su parecer, su idea. Cuando hablamos de formulación, hablamos precisamente de recoger ideas de proyectos en salud, pero convertir esas ideas en expedientes con el debido sustento, tanto económico como operativo, que permita darle un financiamiento. Entonces, el PRONIS formula proyectos de inversión para todos los niveles de complejidad a nivel nacional. Cualquier gobierno regional, gobierno local, dirección regional de salud, que tenga una idea de proyecto y requiera ingresarla al Sistema Nacional de Inversión en Salud, puede recurrir al PRONIS, a sus técnicos especialistas, para recibir el apoyo técnico en la formulación de proyectos de inversión. Es todo un proceso que requiere estar alineado a las normas, pero también requiere tener los sustentos adecuados, levantar la información idónea y tener una proyección de resultado que justifique la inversión que se va a realizar. Entonces, ese proceso de formulación lo realiza el PRONIS. ¿Qué más realiza el PRONIS? Evalúa. ¿Por qué evalúa? Existen entidades en el país que se dedican a desarrollar de manera propia, por iniciativa propia, siguiendo las normas, proyectos de inversión. Entonces, antes de esperar que el PRONIS se lo formule, un gobierno regional, por decir el de Tacna, puede tener un órgano de desarrollo de proyectos, formula sus proyectos y ya esta etapa no la realiza. Pasa directamente a solicitar la evaluación. Como ha seguido todos los procesos de formulación, debe pasar por la evaluación de una manera clara. Siempre se hace la evaluación. Es un equipo técnico dentro de PRONIS, pero no es el mismo que formula. Por lo tanto, los expedientes que formula el propio PRONIS, al momento de ser evaluados, pueden también tener observaciones, correcciones,
oportunidades de mejora en la formulación para que estos puedan finalmente ser aprobados y obtener el financiamiento. Luego de la evaluación, se obtiene la aprobación y el financiamiento, pero un financiamiento que es regulado, no es un financiamiento pleno de un principio, también tiene que ver mucho con cómo se ha planteado la inversión y se pasa a la siguiente etapa, que es la ejecución. El PRONIS también ejecuta esos proyectos y tiene un equipo que supervisa esas ejecuciones. Por lo tanto, brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales, locales y a los propios órganos del Ministerio de Salud para realizar estas inversiones. Gestiona y supervisa el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proyectos de inversión bajo las modalidades de asociación público-privada y también por obras por impuestos. Y todas las modalidades que la ley de contrataciones del Estado permita hacer a los diferentes órganos que realizan inversión en salud. El PRONIS es un supervisor técnico, no administrativo, técnico. Entonces, el PRONIS realiza la formulación del proyecto de inversión pública, ejecuta las fichas técnicas, los estudios de preinversión, declaran la viabilidad cuando ya se completa esta fase, se elabora el expediente técnico propiamente dicho, ya el de detalle, con el proyecto de inversión aprobado, se elabora y supervisa ese expediente técnico. Se ejecuta el proyecto de inversión con el expediente técnico que está aprobado, se coordina y monitorea los procesos de ejecución. Equipamiento y supervisión de obra son parte de esa ejecución. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En este momento hay cerca de 170 proyectos de hospitales a nivel nacional que están en proceso de ejecución. Algunos de ellos, no todos, tienen 8 años o más en proceso y han tenido ampliaciones de presupuesto, han tenido conflictos, han tenido reconfiguración de los expedientes. ¿Y por qué pasa eso si es que ya pasó por estas primeras etapas? ¿Por qué tienen que ocurrir estos inconvenientes durante la ejecución del proyecto de inversión? Aquí existen una serie de factores que tienen que ver no solamente con el tema técnico, sino también con el tema político. A veces pasan de un periodo de gobierno regional a un periodo de otro presidente regional, o de un periodo de gobierno nacional a periodo de otro presidente nacional, o en lo más local, de un periodo de alcalde distrital a otro alcalde distrital, o de un alcalde provincial a otro alcalde provincial. Situaciones que generan cambios, propuestas de supuestas mejoras, conflictos con los proveedores, incrementos en los precios y finalmente una serie de situaciones que encarecen los proyectos que se realizan y por otro lado entorpecen su finalización. A pesar de ello, se llegan a concluir varios de los proyectos, debería llegarse a concluir todos de manera exitosa y en el menor tiempo posible. Algunos de ellos, emblemáticos, podríamos decir, ¿alguno de ustedes conoce el Hospital de Villa El Salvador? ¿Ha visitado alguno de ustedes el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador? ¿Alguno de ustedes conoce el Hospital de Ate, el de Emergencias? Que ahora es el Instituto de Medicina Crítica, Instituto Nacional de Medicina Crítica. Esos dos que he mencionado son de los que en Lima se han podido concluir
en el entorno de proyectos de inversión pública. Existen varios más y que sí están ahora, tal como el EVES o como el DEATE, funcionando de manera plena. Esos ejemplos de éxito, claro, no fácil, después de varios inconvenientes, debe ser replicado a nivel nacional. Y esta última etapa, la recepción e inauguración del establecimiento de salud, es precisamente cuando ya se pasó por esa serie de fases que involucran al financiamiento de los proyectos de inversión. Les presento aquí dos proyectos que están en proceso ahora. Están en proceso. Todavía no está en marcha. Uno de ellos es el Hospital Antonio Lorena en Cusco, que es prácticamente el rescate de un proyecto de inversión anteriormente elaborado y que gracias a un convenio de gobierno a gobierno entre el Ministerio de Salud y un consorcio francés, avalados ambos por el Estado, claro está, van a llegar a cristalizarse. Y en estos dos casos sí vamos a tener resultado en un tiempo preestablecido, porque la inversión se está canalizando a través de una entidad imparcial y que no va a estar sujeta a estos vaivenes de la política, ni tampoco a las presiones que de uno u otro lado pueden existir de los diferentes gremios, que también inciden sobre el resultado de los proyectos. En el caso del Hospital Antonio Lorena en el Cusco, la brecha de camas hospitalarias es muy grande, pero este proyecto está orientado a disminuir esa brecha en 314 camas hospitalarias, 48 de UCI, 8 camas obstétricas, 2 salas de operaciones, 3 salas de parto y 40 consultorios. Es un hospital nivel 3-1, pero en su dimensión de camas y número de consultorios, como vemos, no es tan grande. Se espera que con esa obra se pueda disminuir la brecha prestacional en el Cusco. Sin embargo, el otro gran problema que todos seguramente vislumbramos es cómo se va a equipar de recursos humanos esta infraestructura. El proyecto incluye una proyección del tema de recursos humanos, pero va a depender de las inversiones que realice el Estado en nuevo recurso humano, cuando ya se encuentre en la fase 7, en la que se va a determinar que realmente se dote a este hospital de las capacidades requeridas. Como ven, esto es un proceso, no es sencillo, pero esperamos de que se ejecute de manera apropiada. En el caso del Hospital Sergio Bernales en Coyique, la inversión es de 723 millones de soles y se espera tener un hospital de 525 camas, con 10 de cuidados intensivos, 15 de cuidados intermedios, incubadoras, y también un área de consultorios externos que acá no está descrita, que es más amplia que la del Hospital Lorena. Ambos están ahora en la fase 4, que es la del proceso de procura de los postores que van a ejecutar la obra. Otro programa interesante que está a cargo del Ministerio de Salud
y que de hecho requiere un mayor énfasis por parte del Estado, es el Programa de Creación de Redes Integradas de Salud, el PECRIS. Es un programa que tiene bastante tiempo en desarrollo, cuyo objetivo inicial, y es así como está conceptuado en otros lugares del mundo, en otros países, es que se generen redes integradas de atención en las cuales intervengan no solamente establecimientos del llamado Ministerio de Salud o del gobierno regional, sino también intervengan establecimientos de otros prestadores públicos y eventualmente los privados también, de determinada área geográfica. Por eso es el concepto de RIS, redes integradas. Estas redes integradas de establecimientos de salud se integran fundamentalmente en el ámbito de los procesos con el objetivo de darle a la población de su área de influencia una mejor prestación. El financiamiento de estas prestaciones estaría centralizado y evidentemente el CIS tendría una buena parte de su intervención en ese financiamiento cuando se realizan entidades públicas de otros sectores, pero el PECRIS en su desarrollo de infraestructura involucra procesos y equipamiento que permite esa integración, porque se tienen que integrar, y la mejor forma de integrar a los sistemas de salud, todos ustedes lo sabrán, es a través de los sistemas de información, informatizados, digitalizados, en los cuales, por ejemplo, se pueda tener una historia clínica electrónica con acceso a través del DNI del ciudadano, en el cual en cualquier establecimiento debería lograr atenderse, y el financiamiento debería de trasladarse del financiador de cada uno al establecimiento de salud, pero esto a través precisamente del conocimiento claro de qué prestaciones se está recibiendo, qué diagnóstico ha tenido, cuál es la perspectiva y finalmente cómo se le debe referir a sus establecimientos propios para que continúe su atención. Si hay una historia clínica electrónica única, esto se lograría. En líneas generales, el PECRIS todavía está en piloto. No tenemos un PECRIS ya instalado, ya establecido. Hay buena inversión del Estado en el desarrollo de estos pilotos en las 25 regiones del país. Como ven, en el año 2021, esto es data del 2021, se invirtió 650 millones en mejoras en diferentes áreas para estos establecimientos de salud pilotos. Existen 5 componentes que están en el modelo del PECRIS. El primer componente es diseñar las redes que van a constituir estas redes integradas de salud, diseñarlas por áreas territoriales. Al momento hay 29 RIS consolidadas. Perdón, se proyecta para el 2024 29 RIS consolidadas, solo 29 en las 25 regiones. No estamos hablando de que las RIS sean en ámbito de toda la región, no. En cada región probablemente hayan RIS, más de una RIS, 2, 3 RIS de acuerdo a su distribución geográfica. En el componente 2 están presupuestos para poder desarrollar infraestructura, equipamiento, recursos humanos y medicamentos. En el componente 3 está este tema de los sistemas de información, tanto software como hardware. Entre ellos los data centers, que son los principales
desarrollos que se requieren para que se pueda sostener un sistema informático de amplia envergadura. El componente 4 es el de diagnóstico y apoyo, es prácticamente técnico, para que se elaboren los expedientes técnicos. El componente 5 es de suministros, pero también de acá estamos hablando de suministros de tipo administrativo, técnico, para la implementación de estas RIS. Entonces, uno de los programas más importantes en inversión en salud en el país es la creación de redes integradas de salud. El otro son los convenios Estado-Estado. Y el siguiente es el de las asociaciones público-privadas. ¿Cómo funciona esto? En las asociaciones público-privadas se busca, mediante concurso público, a proveedores que conozcan muy bien el desarrollo de determinada actividad. Es decir, conozcan el negocio de determinada actividad. Hay proveedores, no solo nacionales, sino también internacionales, y mucho más en el ámbito del extranjero, que conocen muy bien todo el desarrollo de un sistema de salud. Para no ir muy lejos, saliendo un poco de este tema, hay una APP muy importante en nuestro país, que tiene la mayor experiencia, y la tiene eSalud, que ha desarrollado los hospitales Kaelin y Barton, en Lima. Hay otras APPs, pero en funcionamiento actual, pero estas son las más importantes. ¿Y qué hace eSalud? Les asigna una población territorial, y esta empresa, IBT, lo que hace es, se encarga de la prestación completa, tanto desde el punto de vista preventivo, promocional, como recuperativo, hasta mediana complejidad, de toda esa población. El eSalud le hace un pago per cápita anual a la empresa, pero no interviene en la operación, solo en la supervisión de sus operaciones. Entonces, la inversión directa la realiza el privado, IBT, que es un operador español. Ellos desarrollaron la infraestructura de los hospitales, los procesos de cómo van a hacer las atenciones en emergencia, cómo van a hacer las atenciones en consultorios externos, cómo van a hacer las hospitalizaciones, cirugías y demás. El operador se encarga de financiar todo ello en los mejores estándares, supervisados por su salud, por eSalud. Y se realizan encuestas de satisfacción a los usuarios para validar que realmente estén cumpliendo lo esperado. Eso es un APP de bata blanca. Es un APP en el cual todo el proceso se le entrega al operador. Todo. Desde la seguridad, la limpieza, el mantenimiento, la operación, hasta la parte clínica del diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Todo el proceso. Por eso se llama de bata blanca. Lo mismo ocurre en eSalud, con el Kaelin y con el Barton, que tienen poblaciones territoriales asignadas. El que presento en la diapositiva es la asociación público-privada, que está supervisada por el PRONIS, que desarrolla el Hospital del Niño de San Borja. El Hospital del Niño de San Borja no es una bata blanca, como lo es los de Kaelin y Barton entregados por eSalud. En este caso, se trata de una bata gris y algo de bata verde.
¿A qué llamamos bata gris y bata verde? Bata gris se refiere a la operación administrativa de la infraestructura, es decir, el mantenimiento de la edificación, las redes de energía, agua, desagüe, el equipamiento electromecánico, la limpieza, la seguridad, la bioseguridad, la seguridad y salud, seguridad integral, gestión de residuos, etc. ¿Y qué es la bata verde? La bata verde es solamente la operación de algunos procesos relacionados a apoyo al diagnóstico o al tratamiento, como son, por ejemplo, el de patología clínica, laboratorio, o el de la central de esterilización, que tiene que ver directamente con las prestaciones de salud. La lavandería, la alimentación, la limpieza, etcétera, como les decía, es bata gris. Entonces, en este punto, aprovechando la diapositiva, hemos explicado que las asociaciones público-privadas son presupuestos asignados a entidades privadas que conocen muy bien del proceso que reciben, y el Estado financia indirectamente esas atenciones. ¿Y por qué se realiza de esta forma? ¿Y por qué es eficiente de esta manera? Si bien el gasto no es poco, lo que sí se obtiene son resultados válidos a largo plazo. Cuando el propio Estado tiene injerencia sobre todo en los procesos, como ocurre en el 99% de los hospitales del país, existen ineficiencias en las ejecuciones presupuestales, en la ejecución y en el resultado. Vemos hospitales que no están adecuadamente mantenidos, distribuidos, con malos servicios de mantenimiento de equipamiento médico, de equipamiento electromecánico, con inadecuado mantenimiento del equipo clínico, no clínico, con problemas en sus lavanderías, con problemas en los temas de limpieza, bioseguridad, la seguridad industrial, etc. Y es el común denominador, porque esas áreas no son manejadas de manera adecuada en la mayoría de los casos. Es ineficiente. Y se gasta más en una gestión ineficiente que en una gestión adecuada. El tema de las asociaciones público-privadas es que se debe entregar al operador por largo plazo la gestión de estas áreas, para que realmente sea sostenible. Largo plazo hablamos de 20 o 30 años, que es la experiencia actual, la mayor en cuanto a concesiones por asociación pública-privada, y que realmente está dando resultados favorables donde se ha empleado. El gran problema es desarrollar el proyecto de inversión que termine en una asociación público-privada. Los pasos son complicados, las sustentaciones, las proyecciones, no son tampoco imposibles de hacer. Hay consultores expertos en el tema y que pueden desarrollarlo sin inconvenientes, pero muchas entidades se abstienen de entrar a este tipo de proyectos por el largo aliento que tienen. Y probablemente los primeros resultados también demoren en darse. Entonces, la experiencia que se tiene en el Ministerio de Salud es con el Hospital del Niño de San Borja, y realmente es una buena experiencia a la fecha.
Hasta aquí la presentación de inversiones en salud. Yo les agradezco su atención, pero antes de culminar necesito saber en retroalimentación cuáles son sus preguntas, sus apreciaciones, sus comentarios que podamos compartir en los minutos que nos queda de esta presentación. Buenas noches. Vamos a hacer una pregunta general. ¿Quién me las contesta, por favor? ¿Cuáles son los pilares de la inversión pública en salud en general? Hay 3 pilares de los cuales les he hablado. Anteriormente estuvieron muy participativos. ¿Cuáles son los 3 pilares de la inversión pública en salud, por favor? Lo vamos a repetir. Recursos humanos, es uno de los pilares. Infraestructura y equipamiento, es el siguiente. Y insumos que constituyen el gasto variable, que son medicamentos, insumos y otros componentes de la inversión que se requiere para brindar una prestación completa. Son los 3 componentes. Los pasos que se deben seguir son para la inversión ¿qué es lo que hace el PRONIS? Se formula, se evalúa y se ejecuta proyectos de inversión. La formulación tiene que ver con la planificación, que nosotros ya habíamos hablado de esto en la sesión pasada. La evaluación tiene que ver con la validación de todos los componentes de la formulación y la ejecución todavía no es el final. La ejecución es el desarrollo del proyecto, pero una vez que se culmina, también hay que hacerle un monitoreo. ¿Y cuál es la entidad que se encarga de los proyectos de inversión e infraestructura en el sector salud? El PRONIS. Correcto, el PRONIS, el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Tiene este flujograma de intervenciones. Formula, elabora, ejecuta, recepciona e inaugura los establecimientos de salud que desarrolla. ¿Cuál es el programa nacional que busca integrar a los establecimientos de salud? El PECRIS. El PECRIS. Correcto. ¿Dónde encontramos la cartera de inversiones del Ministerio de Salud? Si la deseamos buscar. En la página del Ministerio del... Ah, está, del MINSA. Ya lo puso ya. Así es. Pero específicamente, ese link nos lleva al programa multianual de inversiones en salud. El programa multianual de inversiones es en la cartera de inversiones en sí. Es la que nos
muestra las inversiones que realiza el Ministerio de Salud. Las asociaciones público-privadas pueden realizarse en 3 modalidades. En salud, ¿cómo se llaman de manera coloquial estas modalidades? La CIPRES, la IPP, la APP. Batas. Batas, son batas. ¿Cómo llamamos a las batas? Blanco. Blanca, gris y verde. Tenemos bata blanca. Bata blanca, gris Cuando y es- verde. Claro, bata blanca cuando incluye todo, la gestión clínica y la gestión de la infraestructura. Bata verde cuando incluye todos los servicios complementarios en salud, como son imágenes, patología clínica, laboratorio. Y bata gris es cuando incluye únicamente al mantenimiento de la infraestructura y todos los componentes del mantenimiento de la infraestructura, incluido el equipamiento médico, etc. Esos son las denominaciones. En inversiones públicas, en salud, como les decía, tenemos una amplia gama de información. Yo los invito nuevamente a visitar esta página del Ministerio de Salud en el programa multianual de inversiones, donde podríamos encontrar mayor. Y nuevamente, reitero mi correo electrónico que está en la PPT, que se les comparte después, en la cual me pueden hacer interrogantes adicionales respecto a este tema. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, buenas noches. Preguntarle más que todo por estadísticas de inversión para la salud mental. He estado revisando el enlace que nos envió y he estado dándole un paseo rápido. No veo ese tema. ¿Es porque no está dentro de recurso humano, infraestructura e insumos? Entiendo que es por eso que no figura en esa página. Hay una pestaña que tiene que ver con los programas presupuestales. Y sí se encuentra, pero probablemente ha buscado el tema de inversiones solamente. Pero los programas presupuestales sí tienen incluidos todos, los de inmunizaciones, los programas de, por ejemplo, enfermedades transmisibles, salud materna, y salud mental también, entre otros. En la página del Programa Multianual de Inversiones sí lo vamos a poder encontrar. Gracias. Voy a revisar. Gracias, gracias. Sí, por favor. Gracias. ¿Alguna Profesor, otra? buenas noches. Sí. Buenas noches. Una consulta. Mire, si bien es cierto, hoy en día hay muchos pacientes que son post-COVID, pero nadie habla de esos pacientes, ya que están en una recuperación y muchos han quedado con secuelas. Y esos, el Estado ya está tomando en cuenta o igual ha quedado, porque realmente hay muchos pacientes en el hospital donde yo trabajo, donde, digamos, si antes en el consultorio de neurología eran 10 pacientes, pues hoy en día se ha incrementado a 50, 60 pacientes. Y todos son pacientes que han estado con COVID.
En efecto, y también es algo relacionado a la pregunta de la compañera anterior, la participante anterior. Lo que ocurre es que en las proyecciones presupuestales sí se han considerado incrementos para los programas que tienen que ver con las secuelas post-COVID. En salud mental también hay mucho incremento de patología, y en el tema recuperativo de especialidades también, como lo que usted me indica, en neurología, en neumología, en medicina interna, también. Pero eso está inmerso dentro de la inversión global que se proyecta con incremento, tanto en tema de infraestructura como recursos humanos, presupuestal. Pero aquí viene algo que todos debemos de aquilatar, es el hecho de que a nivel central el gobierno proyecta cifras y hace incrementos en esas proyecciones, pero a nivel operativo las entidades, todas, tienen una asignación de presupuesto inicial de apertura en base a sus propias planificaciones, plan operativo institucional anual, que deben incluir estos temas ya de detalle en su desarrollo. Muchas veces existe una diferencia, digamos, una inadecuada proyección respecto a lo que a nivel central se entregó y lo que a nivel institucional, a nivel de establecimiento, se llega a ejecutar, porque el plan operativo institucional, el POI, que es anual, no aterriza esas proyecciones que se han hecho desde la perspectiva macro. Aterriza algunas, pero no todas. Entonces, es importante que el liderazgo de quienes dirigen los establecimientos de salud o los sistemas ya a nivel local, regional, considere de manera específica lo que ustedes me están planteando. De manera global está. Y la otra página, la cual se puede ingresar, es la página amigable del MEF, que está desagregada en pliegos y también en programas presupuestales. Si hay estadística de la inversión en salud, en general la hay. En el tema de salud mental, personalmente no he visto una estadística específica. Yo creo que el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental, sí la debe llevar, sí la debe considerar, porque sí tengo entendido que se han incrementado en los últimos 2 años presupuestos precisamente para aperturar un programa de acercamiento comunitario en el tema de salud mental, donde incluso se han creado unas casas de alojamiento, de ayuda en el tema de salud mental, pero no tengo data específica, lamentablemente, como para dársela. Sé que tanto en la página que les he proporcionado como en la página amigable del MEF se van a poder encontrar datos a nivel macro más claros. Espero que eso responda a su pregunta. Doctor Profesor, Salazar, muchas gracias. doctor Salazar, una pregunta. Usted Adelante. en su PPT pues había hecho había referido sobre el gasto, el presupuesto del Ministerio de Salud del año pasado como de 650 millones, ¿no?, de soles. Pero estos programas que usted también nos ha mencionado, del PRONIS y del PECRIS, ¿no?, de las redes integrales de salud, esto no alcanza a salud, ¿no?
¿O No. ESALUD también tiene algún programa de inversión? ¿Tiene también algún programa de inversión? ¿Y cuál es el presupuesto de salud para este año con respecto a lo que es los pilares, ¿no? De recursos humanos, infraestructura, insumos? ¿Cuál sería, profesor? Data exacta de salud no tengo, lamentablemente, para compartir en este momento con ustedes. La puedo conseguir y me comprometo en compartirla junto con el PPT posteriormente. Pero en salud no está incluido en este presupuesto. Salud tiene un presupuesto propio generado por una serie de recursos no solo provenientes del Estado, sino también de todos los empleadores, y en base a ese presupuesto sí tiene un plan multianual supervisado. Por tanto, también tiene proyecciones de inversión en recursos humanos, en infraestructura y equipamiento, y en todos los insumos complementarios que constituyen el gasto variable. Sí, salud los tiene de manera independiente. No he presentado cifras claras tampoco del Ministerio de Salud. Lo que he tratado de presentar es el marco conceptual de las inversiones en salud en esta presentación. Como les decía, es un tema muy frondoso y irnos al detalle podría generar más o confusión o también discusión en relación a las decisiones que toman precisamente los decisores en cada momento respecto al tema presupuestal. Y el objetivo de la presentación es fundamentalmente darles el marco general, conceptual, de cómo es que se realiza la inversión pública en salud en nuestro país. Salud tiene un sistema muy similar, sino que la recaudación de salud es diferente. No proviene toda del Estado. En el caso del Ministerio de Salud, toda la inversión viene del Estado. Es la diferencia. Gracias, gracias, profesor, gracias. Tanto el Salud como el Ministerio de Salud, de manera independiente cada uno, han promovido esta modalidad que les he mencionado del APP, Asociación Pública Privada, como un mecanismo de inversión en salud. Y en ambos casos, los resultados son favorables. No puedo decir son totalmente exitosos, porque en la medición de indicadores también se observan algunos temas que deben corregirse. Pero en líneas generales, en ambos casos, los resultados son favorables. Y los presupuestos salen del presupuesto general que tiene cada entidad. No hay un presupuesto independiente que financie los APPs. Sale de la misma tela. Se recorta diferente, pero es la misma tela. ¿El MEF interviene como garante para el tema de salud? Sí. El MEF entrega a salud la parte que le corresponde como Estado, como aportante, como empleador, como contribuyente a salud. Aunque sabemos todos que existe una deuda histórica de entidades del Estado a salud, en general el MEF es el garante de que se entreguen los aportes de las entidades del Estado de salud. Y esa brecha en realidad no es muy grande en relación a lo que el Estado debe entregar. Sí entrega. La deuda o la brecha es precisamente generada por distorsiones en cuanto a la ejecución presupuestal de algunas entidades públicas, pero no de todas. Finalmente, el salud sí recibe, yo podría decir, entre el 80 y el 90% del presupuesto que el Estado debe aportarle.
doctor, solamente recibe del MEF, ¿no? Salud. Pero ya que estamos adscritos al Ministerio de Trabajo, del Ministerio no recibe ningún tipo de presupuesto. No recibe del ministerio como parte del ministerio, pero sí del MEF como una asignación directa, y el MEF es garante de lo que otros ministerios le tienen que dar a E-Salud. En realidad canaliza presupuestos. No necesariamente es que el MEF saca todo de su propio presupuesto. El MEF es el repartidor, él saca de diferentes, es garante para que llegue el dinero a donde debe llegar. Y salga de donde tenga que salir. Ese es el rol del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención durante esta charla. Perdón, aquí hay una pregunta adicional. El FONAFE. El FONAFE es una entidad paralela, complementaria, que administra los fondos, no necesariamente provenientes del erario nacional, del Estado, por decirlo así, pero que en la cual está inmersa E-Salud, que recibe ingresos de otras fuentes. Entonces, el FONAFE es como el sombrero desde el punto de vista financiero de los fondos que se reciben para E-Salud, como también para otras entidades. El FONAFE no solamente es E-Salud, es un fondo más. Existen una serie de entidades del Estado que hacen actividad empresarial. Por ir no muy lejos, el CIMA, el Servicio Industrial de la Marina, es parte del FONAFE, es una empresa que hace actividad empresarial por parte del Estado. Petroperú es otra entidad que es parte de la actividad empresarial del Estado. Es un fondo nacional en el cual también está integrado E-Salud. Pero no necesariamente es el FONAFE la fuente de los ingresos de E-Salud. No. Muy bien, me estaba despidiendo. Yo quiero, como decía a ustedes, agradecer la atención que me han brindado en esta presentación. Tienen ustedes al final de la diapositiva para cualquier consulta que puedan tener posteriormente. Muchas gracias a todos. El moderador, creo, les va a dar unas indicaciones y en el curso de la semana les vamos a hacer llegar el PPT e información adicional si fuera necesario. Gracias. Gracias, profesor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias, profesor. profesor, y buenas noches. Gracias, profesor. Gracias también, profesor. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, profesor. Buena clase. Gracias. Buenas noches, gracias por todo, profesor. Buenas noches a todos.